Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Y vamos a entrar a la palabra. Comenzamos una colección de enseñanzas hace unas semanas atrás que le hemos titulado Perdido y Encontrado, el diario de un pródigo. Y precisamente a veces uno piensa que Dios está solamente obrando localmente, pero la realidad es que a nivel mundial algo está pasando en las iglesias. Y es que muchas personas están regresando a casa. Muchas personas están volviendo a la casa de su Padre. Por eso no es casualidad que hoy estés acá, ya sea por primera vez, tercera vez, segunda vez, quinta vez, mieleava vez. Es algo que Dios está llamando a sus hijos. Y precisamente esta historia del hijo pródigo rebasa la barrera cultural de la iglesia. Va mucho más allá y es una historia tan conocida que se aplica a películas, libros. Es más, se utiliza como una analogía del día a día. Y la forma en que el Señor nos dio dirección para poder traer esta colección de enseñanzas es hablar de las batallas de cada uno de estos personajes. Empezamos hablando de la batalla de este muchacho, del hijo pródigo, que lo asimilamos como la batalla del creyente. Y la batalla del hijo pródigo, es decir, del creyente, es matar diariamente el ego de su alma. ¿Se acuerda de trachilitos? Le pusimos trae chilitos. Y es todos los días estar dispuestos a degollar ese ego que no nos deja disfrutar de esa relación con Dios. Que nuestro espíritu es aquello que realmente se relaciona y disfruta a Dios. Posteriormente hablamos de otro personaje en la historia y es del Padre. Y hablamos cuál era la batalla del Padre. Y la batalla del Padre es esperar que sus hijos decidan regresar a casa. Esto es impresionante porque Él, teniendo el poder de con un chasquido de dedos hacer que nosotros hagamos lo que Él quiera, no lo hace. Porque el Padre no decide por nosotros. Su amor va mucho más allá. Él respeta nuestras decisiones y no interviene a menos que regresemos a casa. Y la semana pasada, la mujer más hermosa de este planeta trajo otra óptica de otro personaje en la historia, y es la batalla del hermano mayor. Y la batalla del hermano es mantener el corazón justo cuando el padre se regocija por los hijos que vuelven a casa. Y creo que cada uno nos identificamos en muchísimas cosas. Cuando el hijo regresa a casa, sucede algo que hoy vamos a ver. El padre reacciona de una manera que el hijo, la verdad, no lo esperaba. Vamos a ver esta óptica en la historia porque les cuento, en esta parábola hay mucho de qué hablar. Y para eso vamos a ir a Lucas capítulo 15, versos del 17 al 19. Dice la Biblia: pero cuando volvió en sí mismo dijo: ¿cuántos de los siervos contratados de mi padre tienen más que suficiente pan? Pero yo perezco aquí con hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus siervos contratados. Hoy le he titulado a este mensaje La túnica de la justicia. ¿Me acompaña a orar por unos segundos? Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu poder y gracias por lo que hoy vas a revelar a nuestras vidas. Yo te pido que nuestros corazones hoy puedan alinearse a tu palabra. Personalmente te pido que me des tu gracia para poder articular este mensaje de una forma práctica, sencilla, simple, para que esa palabra, Señor, penetre a nuestro corazón, separe el espíritu y el alma y nos haga, Señor, tener un fruto en nuestra vida que traiga rompimiento en áreas donde nosotros ni siquiera nos hemos percatado que lo necesitamos. Te doy muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús, y todo en NGI Global dice fuerte: denle un aplauso una vez más al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vamos a iniciar. Tengo una pregunta muy importante que hacerle.
Y quiero que lo piense bien. Y no la tiene que responder, simplemente quiero iniciar con esto. ¿Somos hijos o siervos? Obviamente no va a faltar la que diga los dos. ¿Verdad? Porque así no perdemos. Pero quiero que analicemos esta pregunta. Porque lo que acabamos de leer en esta parte donde el hijo vuelve en sí, prepara un discurso que va a hablar con el padre. El hijo pródigo en su discurso quiere ser tratado como un siervo contratado, porque su comportamiento ha sido de pródigo, su comportamiento ha sido malo. Pero cuando llega el padre lo quería seguir tratando como a un hijo. Y ahora, yo sé que todos servimos. ¿Cuántos consideran que le sirven a Dios? Es más, cuando vemos en la Escritura cómo los apóstoles o los escritores inspirados por el Espíritu Santo empiezan las cartas, la mayoría de todos ellos empiezan: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo del Señor, o Pedro, yo, siervo de no sé qué, y siempre dan a entender que están sirviendo. Yo sé que somos siervos, yo sé que servimos, de hecho es un privilegio servirle a Dios. Pero tengo que aclarar unas cosas sobre eso, y tenemos que aclarar el panorama para poder entender estos regalos que el padre le da al hijo cuando regresa a casa. Amigos, no somos hijos porque servimos, más bien servimos porque somos hijos. Y esto aclara mucho el panorama, aclara muchísimo el panorama. No somos hijos porque servimos, es al revés, servimos porque somos hijos. Y ahora le tengo que decir una más, porque a veces pensamos que esto de ser hijos es algo que uno se gana. Pero amigos, somos hijos de Dios por el derecho de nacimiento, no por el comportamiento. Lo tengo que decir una vez más. Somos hijos e hijas por el derecho de nacimiento, no por el comportamiento. Y esto naturalmente lo entendemos, pero espiritualmente, ¿cómo nos cuesta entender esta legitimidad de ser hijos? Cuando el hijo regresa al padre, el padre le da 3 regalos. Le da una túnica, le da un anillo y le da unos zapatos, le da calzado. Pero quiero que veamos la mentalidad del muchacho cuando vuelve. Si regresamos al verso 17 de Lucas 15, dice: pero cuando volvió en sí mismo dijo: ¿cuántos de los siervos contratados de mi padre tienen más que suficiente pan? Pero yo aquí perezco con hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. Ahora, no está hablando de esclavos, no, está hablando de empleados. Está hablando de personas que no están esclavizadas, son empleados, siervos contratados. Es decir, se les pagaba por hacer lo que hacían. Ahora vamos a ver esta frase en el verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus siervos contratados. Ahora, esto es el discurso que el muchacho está preparando para llegar con su padre. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Trátame como uno de tus siervos que has contratado. Y quiero que recuerdes eso, porque en un momento lo vamos a ver, que el hijo trabaja en su discurso. ¿No se te ha pasado que a veces vas a hablar con alguien, estás un poco nervioso y no sabes cuál va a ser su respuesta, y preparas tu discurso? Y ahí vas, y vas a hacer una entrevista de trabajo, en el coche estás, o en la combi, o en el Uber. Le voy a decir esto: sí, licenciado, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y preparas tu discurso, y cuando llegas te sale todo mal, dijiste todo lo que no tenías que decir. Bueno, el muchacho también estaba haciendo lo mismo, estaba preparando su discurso. Pero vamos a darnos cuenta, ahorita que leamos, que el padre no le deja terminar el discurso que preparó. Porque él estaba diciendo: ya no soy digno de que me llames tu hijo. Trátame como uno de tus siervos contratados. Lo que ese muchacho quería decir es:
ya no soy lo suficientemente bueno como para poder pertenecer a tu linaje y a tu paternidad. Mejor trátame como un empleado. De hecho, viendo la historia en el verso 20 de Lucas 15, dice, y levantándose, ya había preparado su discurso, vino a su padre, pero mientras aún estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión y corrió y lo abrazó y le besó. Y el hijo le dijo, fíjese bien, Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí el padre lo interrumpe. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, trae rápidamente la mejor túnica, ponle un anillo en su mano y zapatos sobre sus pies. Trae el becerro engordado, mátalo, haz una barbacoa enterrada esa que tenemos por ahí, comamos y celebrémoslo, porque mi hijo estaba muerto y está vivo de nuevo, estaba perdido y se encontró. Y comenzaron a celebrar. Imagínate el hijo, ¡hala! Tanto que me maté en el discurso y me interrumpió a la mitad. Quiero que te fijes de ese detalle, porque no lo pudo terminar. Pero la razón por la cual el padre no permitió que terminara su discurso es porque le presenta 3 regalos. Ahora, eso es lo que necesitamos saber de estos regalos. Y ahorita vamos a señalar uno. Hoy solamente vamos a hablar de uno, porque esto nos va a ayudar a entender la diferencia entre ser en identidad solo sirvientes y entender quiénes somos como hijos. Y lo importante de estos regalos, entender que Jesús, cuando hablaba estas historias, lo hablaba siempre en un entorno cultural, que la gente que lo estaba escuchando tenía mucho sentido para ellos culturalmente. Y lo que Jesús habla en esta historia con esos 3 regalos es que esos regalos es algo que solo se le daba a un hijo, no a un sirviente. A un siervo no se le daba una túnica, no se le daba un anillo, no se le daba calzado nuevo. Estos solo eran regalos que se le podían dar a la familia y a los hijos: la túnica, el anillo y los zapatos. Y quiero que también notemos que a lo largo de la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar declaraciones que Jesús dice, declaraciones que el apóstol Pablo también nos dice para que ayudarnos a entender coherentemente esto de ser hijos y la diferencia. Y en Juan capítulo 8, verso 35, Jesús dice lo siguiente: ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Ahora el apóstol Pablo también en Gálatas capítulo 4, verso 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Ahora Jesús en Juan estaba hablando de ser esclavos del pecado, y Pablo en Gálatas estaba hablando de ser esclavos de la ley. El mismo Jesús, unas horas antes de ir a la cruz a su juicio por el Sanedrín y los romanos, en Juan capítulo 15, verso 15, dice uno de mis versos favoritos. Dice: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, pero los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Entonces, se presenta este muchacho delante de su padre porque volvió en sí. Tiene un discurso en el cual él ya no se siente parte de la familia. Y él sabe que lo más seguro es que lo que merece es que lo traten no como un esclavo, pero como un siervo contratado, que tiene por lo menos una paga, que hay abundancia de pan. Entonces el padre interrumpe el discurso del muchacho y le presenta 3 regalos, siendo el primero la túnica. Aquí viene la pregunta: ¿qué representa esa túnica para nosotros el día de hoy? Y esa túnica, amigos, es la túnica de la justicia. Yo sé que suena como superhéroe, ¿verdad? A lo mejor en tu mente ya te viste con una capa, la túnica de la justicia. Bueno, por lo menos yo me vi así. Pero quiero mostrarte en la Escritura muchos versos. Hoy vamos a leer mucha Biblia, porque me encantaría que esto quedara bien arraigado en nuestro espíritu. Y para iniciar,
Vamos a Isaías capítulo 61, verso 10, porque este verso es poderoso y prácticamente dice en connotación lo que es la túnica. Dice: me alegraré mucho en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me ha vestido con las vestiduras de ¿qué? Salvación. Ojo, me ha cubierto ¿con qué? Con la túnica de justicia. Ok, déjame recordarte lo siguiente. ¿Qué significa esto de justicia en la palabra? ¿Qué representa esto de la justicia? Amigos, eso es muy importante entenderlo, porque nuestro concepto humano de justicia muchas veces no coincide con el concepto de Dios de justicia. Y para hacerlo muy sencillo, justicia significa lo siguiente: estar a cuentas con Dios. Estar a cuentas con Dios. Y mire muy bien que ahora mi lenguaje se está volviendo un poco como de contabilidad y de números. Estar a cuentas con Dios. Ahora, esto va a cambiar todo en nuestra vida, porque quiero hablarle de 3 puntos, entendiendo que esta túnica representa la justicia y que la justicia significa estar a cuentas con Dios. Le tengo otra pregunta. La túnica de la justicia que recibió este muchacho cuando regresa a la casa de su padre, el cual lo recibió amorosamente, salió corriendo, lo abrazó y lo besó, lo interrumpió en su discurso. Esta túnica de la justicia que recibió, ¿fue mérito o regalo? Y yo sé que todo el mundo va a decir: ay, pastor, regalo. Pero ahora quiero que no lo veamos como una historia. Ahora quiero que lo veamos en nuestra propia vida. Porque cuando aplicamos a nuestra vida los conceptos de la palabra, en especial me he dado cuenta que muchos de nosotros actuamos en nuestra vida cristiana como si nos hubiéramos ganado la justicia de Dios. Actuamos como si fuera un mérito que hicimos. Por eso esto va a cambiar mucho la forma en que vemos a Dios. Todo esto va a cambiar la forma en cómo nos vemos también a nosotros mismos. Esto va a cambiar la forma en cómo vemos nuestro comportamiento y esta mentalidad de rendimiento que tenemos, de que tenemos que hacer y ser para esto, porque si no Dios va a hacer aquello, y pensamos que Dios está viendo en qué momento fallamos para mandarnos una maldición, un juicio. Todo esto va a cambiar la forma en cómo nos tratamos a nosotros mismos, en cómo tratamos a los demás. Amigos, si yo tuviera la habilidad de activar este interruptor en nosotros, que esta túnica de la justicia es un 100% regalo y un 0% mérito, lo haría. Porque a ver, veamos en perspectiva, ¿qué había hecho el hijo pródigo para ganar estos 3 regalos? Veamos. Fue un pródigo, una persona que vivía descarriada, que vivía sin restricciones, sin moderaciones. Tuvo una vida donde derrochó todo. Vivía completamente la vida loca, porque eso es lo que significa ser pródigo. Específicamente la historia dice que fue embebida en promiscuidad, porque eso es lo que significa la connotación de esta historia. ¿Qué había hecho para ganar estos regalos? La respuesta es nada. Por eso son regalos, porque no hizo nada para ganarlos. Y quiero que nos demos cuenta de lo siguiente, porque esta parte que ahorita les voy a leer de la historia, la había leído muchas veces y no le había puesto atención a 2 palabras, que cada palabra tiene una sílaba, y me ayudó a ver la perspectiva completa de esto. En el verso 19, el hijo pródigo dice lo siguiente: ya no soy digno de que me llames tu hijo. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. ¿Sabes qué me dice eso? ¿Sabes qué significa esta declaración del muchacho? Que en algún momento pensó que era digno. Porque esas 2 palabras, ya no soy digno de que me llames tu hijo, me da a entender, piénsalo,
que en algún momento él se sentía digno de ser el hijo de su padre. Porque en otra forma él diría, no soy digno, pero el ya no soy digno me da a entender esto. Porque seguramente su mentalidad era la siguiente: cuando yo estaba en casa e hice las cosas correctas, era digno. Pero cuando hice lo incorrecto, entonces ya no soy digno. Ahora escucha, esa es la manera en que hoy pensamos nuestra relación con Dios y nuestra vida con Dios. Es decir, vamos a la iglesia y si hemos tenido una mala semana, pensamos, ay Dios mío, es que nadie se imagina lo que hice este fin de semana y cómo voy a llegar y voy a levantar las manos y voy a adorar a Dios y voy a sonreír y voy a gozarme y voy a escuchar la palabra. Soy un hipócrita porque tengo cosas que hice que nadie sabe. Ya no soy digno de disfrutar a Dios. Ya no soy digno de ser llamado un hijo de Dios. Pero luego, cuando tienes una buena semana, decimos, esta semana sí, leí mi devocional 5 de 7 días, así que esta semana soy digno, porque esta semana sí oré, esta semana sí leí la Biblia. Bueno, déjame darte algunas buenas noticias que en realidad son malas noticias para muchos, pero sinceramente sí son buenas noticias. ¿Listos? Nunca hemos sido dignos. A ver. Nunca hemos sido dignos. Nunca, pastor. Pero es que yo intercedo 3 horas al día. Yo oro todos los días, me levanto a las 5 de la mañana, oro, atiendo al desgraciado de mi marido, soy una buena mujer. Los hombres, nunca. Pero si yo soy un hombre responsable, yo trabajo, proveo a mi casa. Cuando voy manejando rumbo al trabajo, ahí pongo mis alabanzas y voy hablando con Dios que me eche la mano. ¿Cómo que nunca he sido digno? Si yo he hecho cosas que dice la Biblia. Ok, levanten la mano todos nuestros amigos que saben de contabilidad, de administración, cuentas y toda esa onda. Levanten su manita. Buenísimo, ahorita vamos a hablar un poquito más el idioma de ustedes, pero créanme, estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Déjame decírtelo de otra manera. Vamos a Romanos capítulo 4, verso 6. Dice, igualmente, David llama dichoso aquel a quien Dios le imputa la justicia, con independencia de las obras. Ok, yo sé que esta palabra imputa o imputar no es muy común escucharla. De hecho, en nuestra cultura se puede tomar para doble sentido, ¿verdad? Pero para aquel que es puro, todas las cosas son puras, ¿verdad? Pero ¿qué significa imputar? Es un término de contabilidad, es un término de administración. Imputar es que se señala la aplicación o la inversión de una cantidad, sea al entregarla o ya sea que tenga alguien razón de ella en su cuenta. Muy rebuscada la definición, pero lo que significa es que es cuando tienes un activo que lo inviertes en una cuenta sin razón alguna. Eso se llama imputar. Si lo diríamos de otras palabras, este verso diría a quien Dios, ojo, equilibra su cuenta de justicia sin importar sus obras. Eso es lo que está diciendo. Ahora, unos versos más abajo, en Romanos 4:23, dice, no solo se le imputó a él, sino también a moi. Dile que está al lado, a moi. A nosotros. O sea, la Biblia fue escrita hace 2000 años y ya está hablando de ti. Dime si Dios no está pensando en ti. Dice, se nos imputará a nosotros y nuestras cuentas serán equilibradas. Amigos, aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquellos que hemos tomado la decisión de regresar a la casa del Padre, ¿estamos ganando justicia por mérito? No.
esta justicia está imputada. Es decir, es un regalo, es por gracia. Por lo tanto, no podemos decir: no soy digno esta semana de ir a la iglesia porque me he portado mal. No soy digno de levantar mis manos y adorar porque le menté la madre a mi marido en la mañana, porque eso es desgraciado y se lo merece. No podemos decir no soy digno, porque aquí le va otra vez: no éramos dignos la semana pasada y no seremos dignos la próxima semana. Nunca hemos sido dignos. ¿Cómo es que sucede esto? Que Dios hace esta acción administrativa de contabilidad, de imputar, de equilibrar las cuentas. Bueno, esa misma palabra en el original, en el griego donde fue escrito, es la misma palabra. La palabra imputar se utiliza la misma raíz para la palabra creer. Diga conmigo, creer. Ahora mire lo que dice Romanos capítulo 4, verso 3. Porque ¿qué dice la escritura? Que Abraham creyó en Dios y le fue tenido en cuenta como justicia. Hay algo que sucede que no hemos visto en la historia del hijo pródigo. Cuando volvió en sí, ¿sabe qué significa eso? ¿Qué es lo que Jesús quiere comunicar? Que creyó una vez más. ¿Sabe qué pasó después de esta locura de la pandemia, de todas esas ondas que pasaron? La gente dejó de creer. Dejó de creer que había un Dios. Dejó de creer que ese Dios era su Padre. Y dejaron de creer que eran dignos ser hijos. Y el problema es que en el momento que dejamos de creer, la justicia ya no está en nuestra cuenta. Ya no están equilibradas nuestras cuentas. Y aunque la escritura aquí está hablando de Abraham, que Abraham creyó en Dios, puso su fe en Dios, y Dios puso justicia en la cuenta de Abraham. ¿Cómo es que Dios pudo hacer eso? La razón por la cual Dios pudo hacer eso es que puso el pecado de Abraham en la cuenta de su hijo Jesús. Y la razón por la cual en nuestra cuenta se equilibró con justicia es porque Dios sacó nuestra deuda de nuestra cuenta y puso sus activos en nuestra cuenta. Él solamente agarró del cimiento de su trono, que es justicia, y la puso en nuestra cuenta. Él solamente agarró de la infinita gracia que tiene y la puso en nuestra cuenta. Por eso, por nuestras obras jamás podemos ser dignos, pero porque a Él le plació, somos dignos hijos de Dios. Cuando llega este muchacho a casa, el padre lo interrumpe y le dice: yo sé que estás pensando que ya no perteneces acá, pero ve, te interrumpo, te doy una túnica. Quiero decirte que sí, la mega ultra regaste, pero ya equilibré la cuenta y aquí está la señal. Ahora suena glorioso y maravilloso, pero en nuestra vida, siendo reales y objetivos y sinceros, luego en nuestra cabecita hay algo que nos está diciendo: eres lo peor. Más de chavos, eres la tinta. Más universal, no sirves para nada. Aquí viene la otra cosa que esta túnica que el Padre puso sobre el Hijo representa. Y es algo que activa en nuestra vida. Y si lo quieres tomar como un consejo espiritual para tu caminar con Dios, es el siguiente: no escuches al acusador. No escuches al acusador. Amigos, es perfecto como Dios nos viste. Elimina nuestra iniquidad, que ahorita lo vamos a ver, poniendo esta túnica de justicia. Ahora, para esto, si yo le digo Josué, inmediatamente usted se va a los primeros 5 libros de la Biblia, porque entiende que hay un personaje llamado Josué, que fue el sucesor de Moisés, que llevó al pueblo de Israel y lo introdujo a la tierra prometida. Pero hay 2 Josués en la Biblia, 2 Josués de hecho en el Antiguo Testamento. El segundo era un sumo sacerdote del pueblo de Dios, que trajo de vuelta a la tierra prometida después del exilio de Babilonia. Prácticamente cumplieron la misma función, porque Josué significa Dios salva. Y en el libro de Zacarías capítulo 3 vamos a ver la historia de este segundo Josué, que no tiene tanta popularidad como el primer Josué.
Y dice, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás. ¿A quién? No tenga miedo, está vencido. ¿A quién? Eso. Es más, cuando diga, voltéese a ver, así. ¿Qué pasó? ¿Lo aplastó? Más o menos. No, es que está bajo la planta de nuestros pies. ¿Qué es? Fíjese bien dónde estaba Satanás. Que estaba su mano derecha como parte acusadora. Así como la vecina esa que tiene, que anda viendo todo el chisme y anda. El ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor. Esas mentadas de madre bíblica, ¿verdad? Están chidas. Que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Ahora mire bien, Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. ¿Le recuerda esto algo? Y Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu iniquidad. Ahora voy a vestirte con túnicas espléndidas. Es que ahora, a veces vemos las parábolas de Jesús y decimos, ay, qué bonito, está bueno para un cuento de niños. No, esto es clasificación mayores de edad. Las parábolas de Jesús son historias que hablan de verdades profundas que se activan en el alma y nos hacen libres. El ángel le dice, ¿sabes qué? Dios ya quitó tu iniquidad. Ahora, esta palabra iniquidad simplemente significa lo siguiente, que no es igual, que no es equitativo. Y eso es lo que significa. Ninguno de nosotros es igual a Dios. Ahora, yo creo que estamos conscientes de esta verdad, ¿verdad? Ninguno de nosotros somos igual a Dios. ¿Cuántos están conscientes de esa verdad? Pero aquí viene nuestro problema. Que porque a veces hacemos cosas buenas en la vida, nos engañamos. Aquí va, quiero profundizar en esto. Pongamos todo el bien que hayamos hecho en la vida, aún así, nunca seremos igual a Dios. Verás, pensamos mucho que la iniquidad, sobre todo aquellos que han escuchado de sanidad interior, liberación, tiene que ver solamente con cosas torcidas o lo malo que se hace, y es correcto. Pero lo que quiero que entendamos acá es que incluso lo que hemos hecho bueno no es justicia para Dios. Que repostees en Instagram que alguien necesita que le donen sangre, bien por ti. Que le lleves comida a la gente que no tiene, bien por ti. Que rescates a los perritos que no tienen dueño y busques quien los adopte, bien por ti. Que le vayas al Cruz Azul, no lo sé. Pero el hecho es que todo lo bueno que tú y yo pensamos que hemos hecho, para Dios eso no es justicia. Y ojo, que esto en nuestra cultura se llama justicia social. Es más, vamos a hablar de casa. Yo amo mi ciudad, que son cosas buenas que hacemos. Para Dios, ay, pastor, déjeme enseñárselo en la palabra. Isaías 64, verso 6. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Yo sé que esto está como para una predicación pente, pero denme chance. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran con el viento. Esto es lo que estoy intentando decir. Lo mejor de mí no es tan bueno como lo peor de Dios. Y esto es fuerte. Porque a veces decimos, Dios mío, pero ¿por qué hice que me está pasando estas cosas? Y decimos, qué bárbaro, Dios me está dando los castigos. No, pero por eso Dios no castiga ni ese tipo de cosas. Pero lo mejor de usted y mío no le llega ni siquiera a lo peor de Dios.
Incluso todas las buenas cosas que hemos hecho para Dios, Él las sigue viendo injustas. Dios mío, no, pues no tenemos esperanza, pues ahora sí que no somos nada. ¿Sabe qué sucede entonces? Dios dice, mejor elimino tu iniquidad. O sea, no me voy a poner a hacer cuentas contigo, mejor yo saldo la cuenta. Y no solamente eso, hay alguien que te va a estar recordando lo que hiciste y voy a reprender a ese acusador. Recuerda que dijo que Satanás estaba a la derecha acusándonos, ¿se acuerdan? Bueno, Apocalipsis capítulo 12, verso 10 dice: luego oí en el cielo un gran clamor, ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado, ¿quién creen? El desgraciado acusador ese de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Pero verás, Dios no termina ahí. Porque qué padre que el acusador fue expulsado, pero quiero leerte una escritura que embona perfectamente con esta acción en Romanos capítulo 8 versos 34. Dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. ¿Y a dónde está? ¿A dónde estaba Satanás acusándote? ¿Y ahora quién está a la derecha? Espérate, Dios no solamente reprendió al acusador, sino que puso un intercesor a la derecha. Verás, dáselo fuerte a Jesucristo porque Él se lo merece. Él es digno. Cuando el Padre pone esa túnica sobre el Hijo, imagínense ese momento donde en esos instantes espiritualmente lo que estaba pasando es que Él estaba diciendo, tú eres digno, no porque te lo ganaste, sino porque ya equilibré las cuentas. Y aún lo bueno que hiciste hace mucho tiempo y lo malo que hiciste recientemente, para mí ya lo eliminé. Ya quité lo que no es equitativo, tus iniquidades. Y ese cargo de conciencia, eso que te está acusando, también ya lo expulsé, pero no lo dejé vacío. Ahora puse en el mismo lugar a alguien que está intercediendo por ti, a alguien que está abogando por ti. Amigos, ¿por qué el Padre no nos deja desnudos? Porque regresa el muchacho, venía de estar en un corral de cerdos. Me imagino que sus ropas estaban andrajosas, despedazadas, malolientes. Pero el Padre lo viste. No fue solamente por decencia. Verás, consciente y voluntariamente, yo recibí a Jesucristo en mi corazón a la edad de 19 años. Pero durante mucho tiempo no había entendido esta túnica de la justicia. Yo había entendido que Dios perdonó mis pecados. Eso me había quedado muy claro. Pero lo que no entendía a la profundidad que Dios me lo quería comunicar es que Dios no solamente perdonó mis pecados, Dios me quitó la vergüenza y Dios me quitó la culpa. Ya no tengo que seguir caminando avergonzado por el pecado en el cual estuve involucrado. La gente no lo va a olvidar, pero mi Padre ya me cubrió. Ya me cubrió. Esa túnica era para cubrirme de mi pasado y de mi vergüenza. Porque le digo algo, no, creo que todos vamos a estar de acuerdo con esto. Cuando llegó el muchacho, imagínense vamos a ponerlo que fue en Tabasco, el hijo pródigo, toda la hacienda cacaotera. Imagínense los trabajadores contratados, los hijos de los trabajadores, que está llegando el hijo del dueño y que llega en una condición deplorable. Dice, ya llegó. Y dicen que allá era el rey del table. Es que
hasta se echaba las caguamas encima. Imagina toda la gente hablando del muchacho, porque se lo ganó, diría don Francisco. Se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó. Vivió pródigamente. Sí hizo lo que la gente decía. Pero el padre dice, yo sé que lo hizo. Y su apariencia se ve como alguien que se va a avergonzar. Pero tráeme la mejor túnica, porque voy a cubrir su vergüenza. Voy a cubrir su pasado. Y esta es la esencia de esta enseñanza. Que hay cosas que hice desgraciadamente en el mundo, en mi pasado, mi pecado. Pero cuando Dios me puso la túnica, el Padre me puso la túnica de justicia, yo no tuve que andarle diciendo a todo mundo ni explicándole a todo mundo lo que hice. El Padre me recibió en casa. Y quiero terminar con esto. No es un mérito, es un regalo. No vamos a escuchar al acusador porque ya fue expulsado. El Padre balanceó nuestra cuenta y puso a Jesucristo como un intercesor por nosotros. Pero aquí viene nuestra parte. Vive como un hijo. Vive como un hijo. Ahora, esta es la parte de lo hermoso que haber sentido ese muchacho en la historia. Cuando tuvo esa bienvenida tan cálida por el Padre. Quiero recordar lo que dije al principio. No somos hijos porque servimos. Es al revés. Servimos porque somos hijos. O sea, eso es la premisa. Y esa túnica de la justicia representa que Dios equilibró mi cuenta. Y aunque hice cosas torcidas, iniquidades, con su justicia no tengo por qué avergonzarme. Si hice mi discurso aún poniéndome en un lugar más abajo de lo que el Padre seguía pensando de mí, y me recibió en casa e interrumpió mi mentalidad en corto y me recordó que soy su hijo, voy a vivir como ese hijo. Y es aquí donde nos digo a todos nosotros: si el Padre te recibió, si sabes que eres su hijo, no vayas a vivir al corral de los cerdos. No salgas de la casa del Padre. Si estás viendo su gracia, estás viendo su bondad, ¿por qué salirte otra vez? No lo hagas. No hay razón para hacer esto. Él te está mostrando que aún en tu discurso de decir, ok, voy a regresar porque es lo mejor, pero ya sé que no va a ser lo mismo, Dios te dice, no va a ser lo mismo, va a ser mejor. Porque esta justicia es un regalo de parte de Dios que nos cubre. Pero si me cubre, ahora yo quiero vivir en rectitud. ¿Por qué? Porque, amigos, ahora tenemos el poder del Espíritu Santo para vivir en rectitud y en justicia. No significa que vamos a ser perfectos, para nada. Pero sí significa que vamos como hijos a hacer nuestra parte para vivir en rectitud y para vivir en justicia. De hecho, en Apocalipsis capítulo 19 verso 8, la Biblia dice, hablando de la iglesia, hablando de la novia, se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa, ¿qué representa? Las acciones justas de los santos. Entonces, mire bien, porque aquí es donde todo va a embonar.
el Padre pone esa túnica de la justicia. No me la gané, la recibí cuando regresé a la casa de mi Padre. La recibí cuando acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. No una religión, no un dogma, una verdad, un estilo de vida, algo real. Pero cuando vayamos con el Señor al cielo, igual habla de un vestido, unas túnicas con las cuales vamos a estar muy bien vestidos. Y esa túnica son nuestros propios actos de justicia que hacemos bajo el poder del Espíritu Santo. Verás, qué bonito es repostear cuando alguien necesita que donen sangre, pero qué hermoso es perdonar. Qué bonito es buscar perritos para que alguien los adopte. No lo dejes de hacer, pero qué hermoso es dejar la amargura que te tiene atado. Según Dios, eso es justicia. Porque de parte del Padre, de parte de Dios, somos justos por la sangre de Jesús. No somos justos por nuestras obras. Soy justo por su gracia. Pero aquí tengo que confesarles algo, y ojalá no sea el único. Aunque sé que soy justo por su sangre, a veces tengo la tentación de vivir injustamente. No quiero hacer la pregunta ¿cuántos están bien? Pero me pongo yo aquí en evidencia y vulnerable para que sepas que no eres el único. Y cuando tengo esa tentación es donde tengo que confiar en el poder del Espíritu Santo para poder vivir haciendo estos actos de justicia. Por eso te quiero contar una historia y vamos a terminar. Hace muchos años, esto tiene muchos años, 11 o 12 años. Alguien cumplió años y Leti me dijo: oye, esta persona cumplió años y no le compramos un pastel. Vete rápido a comprar el pastel y regresa antes que lleguen para que no piense que se nos olvidó comprar el pastel. Usted sabe, ¿verdad? Y agarré y fui a comprar el pastel. Cuando llegué, obviamente fui a un buen lugar donde venden pasteles ricos. Y cuando llegué, había una fila, no sé, como 50 o 60 personas en la fila. Y había una muchacha que de verdad se estaba partiendo la espalda atendiendo. Agarraba cajas y metía y embolsaba y cobraba y así, y casi le salpicaba el sudor a los bolovanes. Era una cosa así como taquero del mercado. Y yo dije, wow. Y en eso volteo a ver al lado y había otra empleada con el uniforme. Miren qué tanto tiempo tiene esto, que estaba leyendo una revista, no checando el teléfono, y estaba fumando. Se ve que estaba en sus 5 o 10 minutos de descanso y estaba viendo TV y novelas. Y la gente ahí formada, y la otra muchacha, pero de verdad trabajando en alta. Y estaba yo así, yo no sé, a lo mejor yo soy el único, yo sé que usted no, porque usted rescata gatitos y ese tipo de cosas, pero yo dije, ¿qué? ¿Puedo ser vulnerable con ustedes? Era chismosos que eso. Me encendí, porque dije, oye, no está viendo. Dije, ¿cómo no llega la dueña y la agarra aquí? O sea, y entonces tuve ganas. Ojo, ese solamente soy yo, usted no. Me dieron ganas de meterme y decirle, oiga, si quiere le compro yo una cajetilla de cigarros completa si para su gorro. Ya no le puedo decir lo que pensé. Y dije, no, mejor volteé a ver adelante, avanzando en la fila. Y en eso me tocan la espalda y volteo y me dicen, pastor.
hola. Mire, este es mi hijo. Y a veces va a la iglesia un niño de 11, 12 años. Y a veces lo ve por el internet y le quiere mucho y lo escucha y dice que quiere ser como usted y no sé qué cosa. Y le digo, wow, ¿será que puede orar por él? Es su sueño de él que usted ore por el niño. Y yo, claro. Señor, te pido que no sea como yo. Ojo, eso solo me pasa a mí, usted no. Yo me imagino que usted cuando ve eso dice, voy a orar por esa mujer. Somos justos por su sangre, pero la realidad es que no siempre hago actos de justicia. Pero de verdad quiero hacerlos. Quiero hacerlos. Soy muy agradecido con Dios, nuestro Padre, que cuando volví en sí y regresé a su casa, Él puso esa túnica de justicia. Les recuerdo, la justicia es estar a cuentas con Dios y no nos los ganamos. Es un regalo. Sí sé que Jesucristo vivió una vida perfecta. Yo nunca voy a poder vivir esa vida perfecta de Jesús. Y para no sentirme solo, tú tampoco. No vamos a poder vivir esa vida perfecta como Jesús. Pero ese Jesús compró mi salvación, me dio un lugar a la mesa, y cuando creo en Él y regreso a casa de mi Padre, Él sabe mi vergüenza y me rodea con esa túnica que cae, donde me dice, ya equilibré las cuentas, ya no va a haber nadie que te acuse, yo intercedo por ti, bienvenido a casa. ¿Sabe qué recibo? Recibo una posición correcta con Dios. Y estoy muy agradecido por ese regalo de la justicia. Ese regalo que jamás lo hubiera podido lograr por méritos propios. Y con todo mi corazón quiero caminar en esa justicia. Y la razón por la cual digo esto es porque muchos amigos hoy están aquí, a lo mejor vinieron, regresaron, tenía meses, semanas, años, o es la primera vez que vienes y dices, está padre todo lo de Dios, pero es que la verdad ya lo he intentado varias veces y no puedo. Amigos, si tienes pensamientos como los míos con esa señora que no se paraba, bienvenido en Eje Global, esta es tu casa. Créeme, todos queremos vivir justamente, pero a veces no lo hacemos. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo sí nos puede ayudar a vivir justamente. Yo no sé tú, pero yo sí quiero caminar en esa justicia. Si el Padre puso esa túnica en mi vida, quiero caminar en rectitud. Y la razón por la cual puso esa túnica es para cubrir mi vergüenza. Y muchos de los que estamos acá, sé que posiblemente nos sentimos avergonzados. Nos sentimos avergonzados porque a lo mejor en los momentos donde nuestra fe tuvo que estar fuerte, la dejamos ir. Porque a lo mejor gente esperaba cosas de nosotros espiritualmente y nosotros dejamos de contestar el teléfono, dejamos de estar presentes y sentimos esa vergüenza. Sentimos esa incomodidad de decir, ay Dios mío, ay, yo sé que Dios es lo mejor, o sea, yo necesito de Dios, pero ¿qué voy a hacer ahí, hombre? No, mejor solamente lo veo por internet y porque llegar ahí, o sea, me da pena, me da vergüenza. ¿Qué hago ahí, hombre? O sea, no. O sea, yo sé lo que hice. La buena noticia es que Dios también sabe. ¿Y sabes qué está haciendo Dios? Interrumpiendo tu discurso. Está interrumpiendo eso que estás pensando, eso que está alimentando el acusador, de decirte, por supuesto te equivocaste, por supuesto, tú sabes que lo hiciste mal, sabiéndolo. Bueno, hasta te tira versículos porque el enemigo conoce la escritura. Pero el Padre
está interrumpiendo tu discurso. Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4.